Miren, vamos a la cuestión de fondo. Medular. Miren, yo creo que las circunstancias que vive República Dominicana aquí y ahora, con su entorno exterior, el remoto, global, continental, el cercano, que es el regional, y el insular, nos obligan, es un imperativo, a hacer un esfuerzo sin precedentes de unidad nacional, porque todos los procesos, fenómenos, factores que están interactuando en el orden exterior van a impactar a República Dominicana. Y si no tenemos unidad nacional y sobre todo una conciencia de que está en riesgo la nación, de que la República Dominicana, su existencia, sus derechos inalienables están gravemente en peligro, si no tomamos eso como punto de partida para cimentar la unidad, va a sucumbir la nación y va a sucumbir el Estado. Uno está trabajando en la política hace muchos años, pues puedo decir que he sido político a tiempo completo. Mi vocación ha sido la política. Yo he hecho política por vocación. Lo he podido hacer porque en gran modo mi familia me ha respaldado, y también porque uno adopta un modelo de vida austero, y por eso, y se ha inspirado en lo que Alfredo siempre recuerda de las enseñanzas del estoicismo. Pero la verdad, uno que conoce las interioridades del sistema político partidario, que lo ha visto, lo ha analizado, que ha estudiado la historia de la República Dominicana, o sea, estamos muy conscientes de que esta es una hora crucial, capital, donde, repito, y no estamos exagerando, la nación está en peligro. Si los actores políticos no son capaces de ponerse de acuerdo para darle respuesta de Estado, para enfrentar el gran desafío que tenemos por delante, definitivamente que se van a descalificar. Y ahí obviamente el pueblo dominicano, como ha pasado en otras coyunturas, cuando falla el liderazgo político, entonces desde el país nacional surgen los movimientos que producen los grandes cambios, las grandes transformaciones, porque hay una dialéctica entre el país nacional y el país político. Esa pareja de conceptos la usaba mucho el líder colombiano Jorge Eliezer Gaitán, y estuvo muy presente en la política colombiana. País nacional, país político. Normalmente el país político se cierra, genera una dinámica oligárquica, corporativa, de sus intereses, y se desentiende mucho de lo que pasa en el país nacional. Pero en esta coyuntura, los problemas de la política que tenemos, de las relaciones políticas, que configuran un modelo de partido, de alianza, de institucionalidad electoral, están poniendo en peligro la nación. Porque muchos de los problemas que tenemos, que lo señalaban los amigos que han estado llamando, tienen que ver con el modelo político. Y ahí quiero enfatizar este concepto que para mí es fundamental, porque yo insisto mucho en la idea de la finca con pasaporte. La idea de la finca con pasaporte es una forma de señalar lo que es una visión patrimonial de la República, de la nación. Hay un grupo que entiende que esto es su propiedad y que todo lo otro es
algo que debe subordinarse a su visión patrimonial. Eso debilita la posibilidad de construir una república, un proyecto nacional que genere una ciudadanía identificada con la nación. Porque en un proyecto nacional construido por clases dirigentes, por élites funcionales, además de formularlo de manera conceptual, teóricamente, como se hizo, por ejemplo, con la reforma constitucional, el gran reto de la clase política es generar unas dinámicas que integren a la ciudadanía, a todos, a la producción, al consumo y a la ciudadanía efectiva. Cuando no hay proyecto nacional fuerte, integrador, ese es un concepto clave, millones de personas se sienten excluidas, se sienten abandonadas por el Estado, aplastadas, maltratadas de diferentes maneras, y eso no genera lealtad con la nación. Y obviamente una nación que sus ciudadanos formales no se sienten identificados porque están, vamos a decir, marginados, no son verdaderamente ciudadanos, sino clientes políticos, entonces no defienden la nación. No tienen, es más, ni siquiera desarrollan una conciencia de lo que es la nación, lo que es la patria, porque no son verdaderamente ciudadanos. No se sienten empoderados. Entonces, hay que cambiar. Para cambiar ahora mismo en esta coyuntura el curso de disolución, de caída del Estado, de la nación, es necesario cambiar las relaciones políticas. La finca con pasaporte te genera, en primer lugar, una economía de alta concentración, monopólica, oligopólica y de colusión. Y eso se mide. Hay indicadores que están muy claros, que dicen que la economía dominicana es una economía que crece mucho, que se ha modernizado en muchas áreas, no lo podemos discutir, pero al mismo tiempo es una economía con alta concentración. Y esa alta concentración determina una dinámica de extracción de renta, que la explicaba muy bien Andrés Corten en la década de los 70, de la población. En una economía así no se genera verdadera riqueza, sino un alto nivel de concentración de renta. Y eso produce distorsiones. Distorsiones que las vamos a señalar brevemente. En primer lugar, mucho de tu mejor recurso, el que tiene más empuje, el que tiene algún tipo de preparación, calificación, si puede irse, se va del país. Entonces nosotros tenemos una economía que por ese nivel de concentración en el concepto de finca con pasaporte expulsa el recurso humano al exterior, pero espera que el recurso humano que se va envíe remesas para mantener el orden social, para reproducir el modelo de extracción de renta. Entonces tenemos millones de dominicanos que son buenos familiares. Pero hay una responsabilidad del liderazgo dominicano, claro, ahí, oye bien, y de lo que han detentado el poder. Pero que porque es un modelo que se ha montado al compás del desarrollo de los modelos que se han desarrollado, particularmente, te voy a decir desde cuándo, desde la década de los 80, cuando empezaron a correr los aires del consenso Washington. Sí, sí. Con esa visión, entonces se fue desarrollando la idea, bueno, los dominicanos que se vayan al exterior, mandan remesas, no lo quieren como accionista. Exacto. Yo, que vengo abogando por un modelo de capitalismo popular, siempre he entendido que los dominicanos que están en el exterior mandan remesas, pero podrían perfectamente convertirse en una fuerza inversora de primer nivel en este país y ser un factor importante. Lo mismo digo de la clase media.
que no tiene dónde colocar sus recursos, no tiene renta variable, tiene que meterlo en un certificado, en un banco, o en el Banco Central, o en el Ministerio de Hacienda. Convertir el país en un país de clase media, entonces, que se lo correcto. Entonces, para que tú sigas, ¿por qué la cesantía no se puede convertir en una acción? Bueno, eso es una de las modalidades. Es una modalidad que nosotros... Es una de las modalidades, pero no, es que no se quiere, fíjate, no se quiere ir a una visión integradora. No se quiere ir a una visión de un proyecto nacional que integre a la economía, a la producción, al consumo, a esas personas, porque en la medida en que se integran a la producción y al consumo, y son propietarios, porque hay que difundir la propiedad, no solamente inmobiliaria, titulada, sino la inmobiliaria, sí, la mobiliaria, sí, sí. La accionaria. En la medida en que eso pasa, entonces hay más democracia, hay más libertad, hay más gente con capacidad de decisión que no va a depender de las manipulaciones del sistema político. Ese modelo también te produce un altísimo nivel de expulsión de las personas, de los agentes económicos a la economía informal. Mucha gente se va a la informalidad, no porque quieren, sino porque no hay otra opción. Porque la carga real que soportan personas y empresas en este país, yo se lo digo que en su gobierno no se ha subido impuestos. Bueno, es verdad, pero no se han... Y las cargas reales que soportan personas y empresas no solamente son los tributos, que en algunas áreas son altos. Pellegrini, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales planteó el monotributo como un mecanismo de formalización. Es una de las fórmulas, pero vamos a hablar claro. El monotributo, pero vamos a hablar claro. Si no se hacen reformas de los mercados, entonces las personas y empresas van a seguir pagando primero los costos de las concentraciones, que eso no se ven, pero se sienten. Porque aquí estamos pagando sobreprecio en casi todas las áreas estratégicas. En el dinero, en la electricidad, en los combustibles, en el transporte, en los agregados, estamos pagando. Y mercado concentrado. Mercado altamente concentrado. Porque el objetivo es extraer renta, no es producir riqueza, ni ser competitivo, ni exportar. Entonces, segundo, se está pagando el costo de la ineficiencia del Estado, que ese también se sienta, porque tú tienes un Estado que tiene 900,000 servidores públicos, 5 millones de personas recibiendo subsidios de todo tipo, para que no trabajen, porque está montado con la visión no de ayudarlos a que salgan de la pobreza, sino a que se mantengan en la informalidad y sobreviviendo. Que se distorsionó ese programa, claro, porque no era así en los inicios. Pero se distorsionó políticamente. Porque le da poder a la clase política para controlar a los electores. Entonces, ese es otro sobrecosto. Una forma de clientelismo. Otro sobrecosto poderoso que no se ve, pero se siente, la economía canalla, la economía gris, porque cuando se meten los narcotraficantes a comprar propiedades, te van fijando los precios cada vez más altos, y el ciudadano común que está trabajando honestamente está compitiendo con ese que te puede pagar cualquier precio por un apartamento, o por un carro. Por ahí tú ves el problema. Y entonces ese esquema, perdón, Pellegrino, pensaste otro, la economía de cartel. No mencioné la concentración, la cartelización de la economía. Es un problema que hay que analizarlo. Entonces, y otra también, el costo del dinero, que es más caro que otra parte. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes una economía así? Bueno, entonces la gente se va a la informalidad. Una parte es sobreviviendo, joseando, como dicen, buscando la comodidad del lugar. Otra parte se va a la economía canalla, o a la economía que no es canalla, pero tiene una externalidad negativa. Este es un país con 70,000 bancadas puestas. Entonces ya... no, fallaste. Más. 300 registrados en el Ministerio de Hacienda, hay 260,000, pero en la calle hay 300,000. No, yo hablé con Kiko Tavares y me dijo que eran 70,000. No. Pero
Cualquiera Las que sea el pagan número, impuestos son esas. Óyeme, cualquiera que sea el número, estamos hablando de una normalidad en cualquier país del mundo. Entonces, ahí tú ves el problema, porque eso implica también una desvalorización de la principal categoría que hace que un país avance, que es el trabajo. Entonces, en una economía así y una articulación de la economía con la política, con el Estado, te produce una negación efectiva de la libertad económica de las personas. Porque no, el 80% de los salarios de la economía dominicana están por debajo de lo que debería ser en una economía de rango medio que ha tenido históricamente la tasa de crecimiento que hemos tenido. ¿Cómo tú te explicas que siguiendo la economía que hemos sido en términos formales, resulta que tenemos un índice de desarrollo humano como el que tenemos? Ahí hay un problema que hay que resolver. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente en ese contexto que dice, bueno, nosotros nos vamos para la política, o tenemos que tener un pie en la política, porque el que no tiene un padrino en un país como este no progresa. Entonces ahí entra la política clientelar, el tipo de relación. Es un capitalismo de amiguete. Entonces, eso lo dijo ¿qué es lo que tenemos? Stiglitz. No, de capitalismo de amiguete. Pero además de capitalismo, ni siquiera es capitalismo. No, pero está bien. Es una estructura de extracción de renta que genera relaciones personales, parasitarias, negativas, externalidades negativas y no simbióticas. Porque si nosotros pusiéramos toda la atención en producir todo lo que podemos producir, óigame, nosotros podemos producir para 30, 40 millones de personas y podemos tener muchísimo desarrollo si apostamos a desarrollar el principal recurso humano de nosotros. Pero si nosotros el principal recurso humano de nosotros lo devaluamos, lo degradamos, lo excluimos, ese recurso o se refugia en la política, o se refugia en la informalidad, o está pendiente de que vengan recursos del exterior. Pero así un país nunca avanza. La política como un mecanismo de movilidad social. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la fuente de la debilidad del Estado para el cumplimiento de sus fines esenciales. Miren, yo fui parte de la comisión de reforma que nombró el presidente Fernández para la reforma constitucional del 2010. Y después fui parte de la comisión de reforma en el Congreso, de la revisión del proceso legislativo. Con sus virtudes y sus defectos salió una constitución, la más discutida, la más debatida, la más consultada, la más participativa y con muchísimos proyectos. ¿Qué pasó en la práctica? 15 años después, la misma clase política que hace esa constitución con esa gran visión es incapaz de ponerse de acuerdo para ejecutarla, darle forma, aplicarla, incluso en sus aspectos innovadores. Por ejemplo, ahí está el referéndum, ahí está el plebiscito, ahí está la iniciativa legislativa popular, ahí hay una cantidad de iniciativas. ¿Se ponen en práctica? No, los partidos no quieren, pero ¿son los partidos? No, y ahí voy al otro elemento. Uno cree que los políticos, la gente cree que los políticos en realidad son los jefes. ¿Y quiénes mandan los partidos? Entonces no, ahí es que va. Por eso yo hago una distinción. Lo que son las relaciones entre los partidos y las alianzas y su configuración electoral consiguiente, y voy cerrando, y lo que son las relaciones políticas. En realidad, aquí nosotros tenemos una estructura de relaciones políticas, es decir, de relaciones de poder económico, social y político, que cuando se articula con los poderes internacionales lo hace desde una relación de profunda dependencia y subordinación, es más de neocolonialismo creciente y abierto. Neocolonialismo ideológico. Entonces, empieza por la ideología, pero esa es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ese modelito te determina
que la gente va convocada a votar, ya por suerte la gente se está dando cuenta. Te puede quitar la visa, La gente va convocada que ese es a votar. un gran costo de lo que está generando. La gente va convocada a votar y vota. Y no es que la gente se deja engañar, sino que fíjate que cada día las elecciones cuestan más porque la gente dice, bueno, claro, pero como la política se ha convertido en un campo de inversión de alta rentabilidad, yo quiero mi parte adelante. Dame lo mío. Dame lo mío ahora. El elemento, el rasgo anómalo, enfermizo de la expresión más de un sistema que está en la fase terminal. Ahora, porque cada voto tiene un valor económico. ¿Quiénes son los que están decidiendo realmente? Mira, la camarilla de los partidos mayores, que se ponen de acuerdo cuando le conviene. Cuando le conviene a ellos se ponen de acuerdo y se reparten y se intercambian las candidaturas y va a ganar fulano. Primero. Segundo, el consorcio de grandes grupos de poder, que antes competían. Y yo entiendo la lógica de ellos, porque al abrirse la economía y venir los gigantes como las grandes corporaciones internacionales, los grupos de aquí decidieron, bueno, nosotros necesitamos nuestra cuota de poder controlando la política, y decidieron ponerse de acuerdo para controlar la política, y la han venido controlando, y es el gran pecado de los políticos, porque mientras Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez estuvieron, esos eran líderes carismáticos, ilustrados, no tenían casa, tenían bastante independencia y visión de país, y no consultaban las encuestas para decirle a la gente lo que ellos creían que era el curso del país. Ahora no, ahora hay que consultar las encuestas para decirle a la gente lo que la gente en el momento está esperando. Pelegrín. Pero fíjate, mencioné esos dos y quiero terminar ya en mi intervención explicando cómo funciona realmente el sistema. No, pero oye lo siguiente. Sí. Nos salimos del contexto de una pregunta que te hicimos con relación dentro de los proyectos de Estado y proyectos de nación. ¿Dónde encaja te voy a explicar, el pacto nacional auspiciado? Ahora mismo te lo voy a explicar. Te mencioné el primer grupo, te mencioné el segundo. Me está evadiendo. El tercero es el Partido de la Sociedad Civil, financiado por USAID. El cuarto, el Partido del Crimen Organizado Internacional. Se murió ese, el Partido de la Sociedad Civil. No, se ha muerto, no te confundas. Está vivo todavía. Están buscando fondos europeos. Sí, espérate. Pero la sociedad civil. Pero yo pienso que la sociedad civil no tiene partido. O sea, no. Es una forma de decir, oye, es una forma de decir que actúan como partido porque están buscando poder. La sociedad civil se supone que se organiza para influir en el poder, no para sustituir a los partidos. O formar parte del poder. Pero ahora resulta que son un partido que está en todos los gobiernos y con el mismo elenco y la misma agenda. Pero es una expresión de una expansión de la democracia. Entonces, y de la participación. La pregunta una expresión. No, eso no es expresión de la democracia. Eso es una anomalía de la democracia. Es un grupo corporativo. Entonces tienen derecho constitucionalmente. Entonces algo anómico. Quieren gobernar sin voto. Tienen derecho a gobernar sin voto. Las sociedades. Óyeme, usando el poder las embajadas extranjeras, Pelegrín, usando los fondos de las embajadas extranjeras, yendo a los ministerios a decir que hay que seguir la agenda que viene de los organismos internacionales. Ese es el problema que hay. El problema es el de la soberanía. Ahora, ahí caemos en el tema. ¿Dónde encaja el pacto de nación, que se fue el título, para políticas de Estado? O proyecto de nación. No, el pacto se llama Pacto de Nación para Políticas de Estado frente a las crisis haitianas. ¿Encaja dentro de un proyecto de Estado o dentro de un proyecto de nación? En las tres categorías. ¿Y es parte de un proyecto de partido? Sí. ¿Es parte de un proyecto? No, es suprapartidario. Pero lo firman todos los partidos políticos. Claro. Más importante. Claro, pero se supone, mira, los partidos expresan la pluralidad política de una sociedad. Hay diferentes partidos, expresan. Ahora, tiene que haber un elemento común
donde los partidos puedan unificarse en las cuestiones que son esenciales para que la sociedad se preserve y la nación exista, subsista, y sobre todo cuando está en peligro. ¿Qué pasa? Aquí se pactó. ¿Se está cumpliendo ese pacto? No, de ¿Por ninguna qué? manera. Mi opinión es que el presidente lo firmó, el presidente lo convocó, pero los verdaderos electores en la sombra, que son esos que acabo de mencionar, y me faltaba mencionar el partido haitiano que existe aquí, le dijeron, eso no va. Y por eso tú ves que el gobierno está paralizado con un tema de esa naturaleza, donde elementos tan simple, tan comprensible como por ejemplo la mecanización, tecnificación y automatización de la agropecuaria no se han puesto en práctica, y eso es parte del pacto. O la transformación de la construcción para ir al uso del prefabricado de manera intensiva no se ha puesto en práctica. O el cambio en la política social, porque tú no puedes tener 5 millones de gente recibiendo subsidios que lo pierden desde que entren a trabajar en un empleo formal, porque eso es una anomalía totalmente, aunque trabajen por 3 meses en una industria de la construcción. Entonces tú no puedes usar la política pública para desmovilizar a los dominicanos del trabajo. Por eso se están generando las situaciones que se están generando, cuando el Estado no trabaja a favor de la nación, sino de los grupos corporativos, de los grupos que se sienten que son los dueños de la finca compadre. Eso es lo que está pasando ahora. Eso es lo que está pasando ahora. Y esta crisis que está en curso, porque nos están preparando el escenario para una agresión internacional, es un crimen internacional el que se está preparando contra la República Dominicana, montado en Haití, pero con proyección hacia República Dominicana. Cuando está pasando eso, y lo denunció Marco Rubio, lo que pasa es que nosotros tenemos memoria corta. Amnesia. Cuando él dijo lo que dijo, mencionó incluso a Amnistía Internacional, que en estos días vuelve a las andadas contra la República Dominicana. Lo sabía porque lo decía, porque era el presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, y sabía que le estaban generando un escenario de conflicto en la isla para dejárselo como herencia a la administración Trump. Por eso su denuncia paró el proyecto, por eso sigue ahora. Pero la administración Trump no tiene ningún tipo de conexión con eso. Óyeme, ningún tipo de óyeme. No. O sea, ellos, todo lo contrario, una deportación masiva. Ellos acaban de tomar, eso es contradictorio. Ellos acaban de tomar el poder y han empezado a hacer unas transformaciones revolucionarias en los propios Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Los dominicanos seríamos unos tontos si creemos que la administración Trump va a venir a resolvernos el problema. Lo hemos dicho aquí, No, espérate. Pero ya con que no nos jodan, como decía la mamá de... Se apostó a eso. La mamá de Facundo. Oye, se apostó a eso. Ya con que no nos jodan, que era la expresión que usaba la mamá de Facundo en Argentina, es suficiente. Pero miren, yo acabo de hacer un cálculo sencillo aquí. Y nosotros estamos aportándole $33.300.000 solo de solicitud de visa a los Estados Unidos. Trump va a quebrar eso. Es decir, nosotros aportamos, los dominicanos, solicitud de visa. Es verdad que nos dan alrededor de más de 100.000 visas. Óyeme, el senador Sessions. Todos los meses los dominicanos invertimos $2.075.000 solicitando visas norteamericanas. El senador Sessions, un senador importante, hace unos años se preguntaba, ¿y qué es lo que está pasando con República Dominicana? Pero habló muy mal de la dominicana. Pero oye lo que él decía. Pero oye lo que él decía. Que iban a la parilla. Oye lo que él decía. Él decía, ¿qué es lo que está pasando? No tiene toda la razón. Que a los dominicanos le están dando más visa que a todo el resto de... ¿Cuál es la lógica de esa en el contexto de la isla? Señores, yo lo vengo denunciando hace mucho. 140.000 visas. Un intercambio de poblaciones, dominicanos fuera, ponerlo en fuga y
haitianos en República Dominicana. Ese es el crimen más grande que se está cometiendo. Que va a traer pero la administración Biden también le estaba dando facilidades a los haitianos para que vayan allá. 200,000 visas haitianas dio Donald Biden. Trump ahora le recortó eso. Eso es lo que tú preparémonos, mira, nadie va a venir a resolvernos el problema. Somos nosotros. No, yo estoy de acuerdo contigo. Somos nosotros, nadie va a venir a resolver el problema. Gracias, Pelegrín, por esa intervención fanática, fantástica, pronunciada y provocadora. Bien.